Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de agosto del 2026. Y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Reyes, capítulo 18, el libro del profeta Jeremías, capítulo 44, y el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 31. Y les invito para que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y me acompañen con la lectura bueno, entra en escena un profeta muy importante, que aunque no tiene un libro profético como, no sé, Isaías, Ezequiel, Jeremías, pues tiene un texto largo, de hecho, más largo que algunos profetas menores que tendrán un solo o dos capítulos, y es acerca del profeta Elías. Elías, cuyo nombre, y esto es muy importante, es un nombre teóforo. ¿Qué es un nombre teóforo? Es un nombre que contiene el nombre divino, ¿sí? Por ejemplo, Samuel. Samuel es un nombre teóforo porque es Dios escucha. Y es muy significativo estos nombres en ciertos personajes por el propósito que ellos cumplen, por la misión que ellos tienen. Y Elías le tocó hacer ministerio en una época muy difícil, de confrontación espiritual, una época de decadencia espiritual, una época donde Israel, ahora, bueno, Elías estaba en el norte, en el reino del norte que era Israel, y este rey se había casado con una mujer de Sidón y había mezclado, eso es como un sincretismo religioso, había mezclado la fe judía con la fe en estos otros dioses. Entonces ellos mezclaron, y así como tenían altares para el Señor, tenían altares para otros dioses. El principal de ellos era Baal. Entonces, de nuevo, es muy particular el nombre de Elías, porque Elías quiere decir Yahvé es Dios o Jehová es Dios, nada más y nada menos, que contiene el nombre divino y dice Yahvé es Dios. Y el nombre es muy importante porque Elías precisamente va a enfrentar una persecución, un ataque y un momento muy crítico para la fe en el Señor. Iba a tener una confrontación directa con no solo los reyes que eran Acab y Jezabel, son terribles, sobre todo Jezabel, sino que además con el pueblo que iba a estar dividido. Baal, que es el dios principal cananeo, es un dios de la fertilidad, de las lluvias, incluso de las tormentas. Y esto es muy significativo porque el desafío de Elías es absoluto, incluso en la creencia que tenían acerca de Baal. O sea, los cananeos creían que gracias a Baal era que venían las lluvias, que venía la fertilidad. Lluvia implica fertilidad. Y bajo el ministerio de Elías, por orden del Señor, dejó de llover precisamente 3 años en Israel. Bueno, imagínense que nosotros llevamos, creo yo, un par de meses tal vez, con pocas lluvias. Y miren todo el desastre y todas las circunstancias, las situaciones que se generan en la lluvia. Ahora piensen en 3 años sin lluvia, donde el verano en la Tierra Santa, en el Medio Oriente, pueden llegar a temperaturas que superen los 45 grados, donde es muy seco, ¿sí? 3 años sin lluvia es un problema absoluto. Hambre, porque de las lluvias depende la fertilidad de la tierra también. No habrían sistemas de riego. Bueno, era una crisis absoluta que había en Israel. Y aquí viene la confrontación, ¿sí? Porque se supone que su Dios, el Dios Baal, el Dios de la fertilidad y de las lluvias, pues los iba a bendecir y ellos podrían estar en lluvias, pero Elías se había parado 3 años atrás y dijo, no va a llover por mi palabra. Esa era la orden que le había dado el Señor. Entonces Elías está confrontando la forma
y la esperanza que estos tenían en ese Dios que tristemente habían adoptado, ¿sí? Entonces, aquí hay una confrontación entre eh, Elías, cuyo nombre es Yahvé es Dios, y los profetas de Baal, que pues habían sido seguramente también judíos, que habían sucumbido ante los intereses de los reyes. El capítulo 18 eh, es el desenlace de esta confrontación, donde han pasado los 3 años, donde el Señor le dice a Elías que se presente delante de Acab. Em, y hay una conversación, digamos, hay una primera parte que es la preparación de este encuentro y de esta confrontación. Acab envía un siervo a buscar a Elías, un siervo creyente, aunque era siervo de Acab, era creyente en el Señor, es enviado. Y bueno, todos estos primeros versículos que usted los va a leer, espero en su tiempo a solas, los primeros 17 y 16 versículos tienen que ver con esta preparación de Elías para la confrontación que va a tener. La segunda parte, entre el 17 al 40, 16 al 40, es el desafío en el Carmelo. En la geografía de la Tierra Santa, digamos que Israel tiene tres zonas o tres regiones principales. Una zona costera que está sobre el mar Mediterráneo. Luego viene una zona montañosa, como una especie de cordillera, que está como en la mitad del país. En esa zona central está Jerusalén, por ejemplo, que está en los montes. Y luego viene un valle, que es una depresión que está por debajo del nivel del mar. Digamos que hay otras regiones, hay una parte cerca, pero tomándolas así linealmente, hay tres principales regiones: la costa, las montañas y un valle que es una depresión, que es el Valle del Jordán. El Monte Carmelo está en esta zona montañosa como una frontera natural entre la costa mediterránea y el valle, ¿sí? Y es muy importante este lugar, es un lugar fértil, es un lugar donde hay bosques, es un lugar pues importante y además está cerca a la zona más fértil de toda la Tierra Santa, que es el Valle de Jezreel, ¿sí? Que es como lo más fértil que tiene la Tierra Santa e históricamente lo ha tenido. Y este lugar, por esta ubicación, por la importancia que tiene, se ha prestado y se prestó durante mucho tiempo para un tema muy religioso. Allí presentaban altares, procurando pues lo que ya les dije, que sus dioses les dieran lluvia y todo eso. Sí que era un lugar muy simbólico para tener esta confrontación, ¿sí? Además, pues las lluvias se esperaban que vinieran del lado del Mediterráneo. Eso también tiene un elemento importante el por qué se iban a ver en el Monte Carmelo. Hoy en día el Monte Carmelo es un lugar de culto, tiene muchos lugares de culto. Existe, de hecho, el lugar que conmemora esta confrontación de Elías con los Baales. Han escuchado hablar de la comunidad carmelita, ¿sí? La comunidad carmelita tiene asiento en el Monte Carmelo, en la Tierra Santa. Así que viene el desafío, ¿sí? Entonces Elías los cita en el Monte Carmelo, que vayan al Monte Carmelo de los profetas de Baal y Acera, que eran dioses cananeos, que pues, no me interesa tampoco detenerme en eso, pero era el culto que tenían. Mm, Eran como 850 profetas, muchísimos en comparación a Elías, que en este desafío está hasta ahora solo, ¿sí? Elías, el Señor va a tener también una situación espiritual que mañana la veré muy, muy importante, muy compleja, porque aquí vamos a ver el gran Elías empoderado por el Espíritu Santo, aceptando el desafío de ir él contra todo el mundo, enfrentarlo. Y luego vamos a ver un Elías en otras circunstancias que de verdad pues nos llama mucho la atención. Pero ojo que aquí quiero llegar al centro de esta confrontación. Entonces acordémonos que aquí hay un desafío, una confrontación directa entre quién es el Dios verdadero, ¿sí? El nombre de Elías: Yahvé es mi Dios; Baal, el Dios de la fertilidad y las lluvias; hay sequía, o sea, el Dios de Elías decretó sequía,
para confrontar y como para conmocionar al pueblo para que entiendan que Baal no existe, que simplemente es el resultado de su imaginación, de su explicación a los fenómenos, y que en verdad Dios, el Dios de Israel, es el Dios que está por encima de todo, el soberano, que es el que tiene bajo su soberanía el control de todo. Pero entremos en el 20, que es muy impresionante y es lo que quiero concluir para nosotros. Dice que Acab convocó todos los hijos de Israel y los reunió en el monte Carmelo con los profetas. Se acercó Elías a todo el pueblo, ojo, Elías se acerca al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y esto es clave en lo que personalmente me habla el Señor a mi corazón. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y ojo que aquí hay un sentido, un juego de palabras en el texto hebreo muy particular, porque usa la palabra pasá, como que se traduce como claudicar, y quiere decir bailar o cojear, ¿sí? Cuando usted baila, usted va de un lado para otro, ¿sí? Generalmente el baile es un movimiento donde uno va a la derecha, va a la izquierda, va hacia adelante o va hacia atrás. Esa palabra pasá se traduce como baile, ¿sí? Pero también esa palabra se utiliza como cojear, porque también cuando uno cojea, está yendo como en un vaivén de un lado para otro. Entonces, ese claudicar es moverse de un lado para otro. Un día sí, un día no, un día tal vez, un día de pronto, un día quiero, otro día no. Es esa dualidad en la mente, en el corazón, donde me muevo de un lado para otro, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con intereses, con conveniencias, bueno, con lo que sea, pero va de un lado para otro. Y la palabra que traduce la Reina Valera como pensamientos, opiniones también, ¿sí? Es muy particular porque usa la palabra serfín, que indicaría unas ramas o unas muletas. O sea que algo así como que usted está yendo entre dos, como lo traduce, entre dos pensamientos apalancados, ¿sí? Usted está, su cojera, que lo hace ir de un lado para otro, lo apalanca en dos ideas y dos ideas contrarias y opuestas. Mire, hay cosas en la vida que son definitivamente incompatibles, como el ejemplo en nuestros dichos populares, el agua y el aceite. Son cosas que no se mezclan, que son completamente incompatibles. Y hay cosas que la misma escritura nos muestra que son incompatibles. Tristemente, en estos tiempos de apertura mental, que es muy peligroso, en estos tiempos de permitirlo todo, en estos tiempos de inclusión, que es muy delicado, todas esas ideologías que se nos han ido metiendo, de inclusión, de que todos somos lo mismo, que todos los caminos llevan al Señor. Eso lastimosamente ha permeado de tal manera la mente y el corazón nuestro que empezamos a claudicar en dos pensamientos. Entonces, de alguna manera nos ofrecemos al mejor postor. Si el Señor, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a su único Hijo como nuestro Señor y Salvador, me soluciona mis necesidades, que aquí tenemos una necesidad de lluvia y la lluvia implicaba fertilidad de la tierra y por ende la fertilidad implicaba el alimento. ¿Sí? Ellos se vendieron por el pan, digamos, por el estómago. Lo que le pasó a Esaú con Jacob, que Esaú, por el estómago, por la pancita, vendió su primogenitura y perdió ese primer lugar por el estómago. Y algo así, pues ellos se están moviendo por sus intereses, lo que consideran sus necesidades, pero no reconociendo en verdad quién es el Señor y en verdad cuál es la obra del Señor que tiene que ver con la salvación. Así que empiezan a dividir la mente. Acordémonos que la carta de Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ojo con esto. ¿Qué es tener doble ánimo?
Doble ánimo es que yo estoy animado o desanimado, ¿sí? Es que estoy motivado o desmotivado. Es que quiero y no quiero. Entonces, un día sí, un día no, un día tal vez, un día de pronto. Entonces, cuando Elías los está confrontando, les dice, no, mi hermano, defínase, o eso no es, o usted está con el Señor o no. En este tema de ese dualismo, el Señor Jesús aclaró ciertas cosas y dijo, así es sencillo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, el Señor Tetajo le solucionó esta dualidad y se los puso así más fuerte, porque Elías fue un poco más suave, al decir, ustedes divagan entre quién es el Señor. Y el Señor les dijo, no, conmigo no hay divagación. El que no es conmigo, sencillo, es contra mí. El que conmigo no recoge, sin mí desparrama. Aquí no hay término medio. Y es mucho más confrontativo lo que está diciendo el Señor. Pero nosotros tristemente a veces le jugamos mucho a este doble pensamiento, a este doble ánimo, porque con los labios decimos que el Señor es nuestro Señor, pero en últimas con nuestras acciones decimos que, no sé, el trabajo es nuestro Señor, mi proyecto es mi Dios, mis hijos pueden ser mi Dios, mi propio ego, no sé, mi preparación académica, mi, ¿cómo se dice? Mi aseguramiento del futuro, sí, porque muchos están tan enfocados en cómo asegurar el futuro, no sé, mejorar la pensión, conseguir otro trabajo, mirar qué hacemos acumulando riquezas, tantas cosas, tanto afán por tantas cosas, pero por otro lado decimos creer en el Señor, decimos amarlo, decimos obedecerlo. Yo en estos días pensaba en el tema de la fe, de creer en el Señor, y en verdad mucha gente cree en Dios, o sea, existe, alguien creó esta vaina. Mucha gente que cree incluso que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Pero viene otro elemento que es lo que determina en verdad nuestra cercanía a Él o no. ¿Lo amamos? ¿Confiamos en Él? O sea, la verdadera fe no está solo en creer. De hecho, creo que, no estoy seguro si Santiago o Judas, dice que los demonios creen en el Señor. Dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, fe no es solo creer en que Dios existe. Mire, yo he visto mucha gente que dice que Dios existe y hace mucho daño, mucho daño. Porque, de nuevo, hasta los demonios creen. Pero la fe verdadera tiene que ver con una convicción. El Nuevo Testamento cuando describe pistis, que es la palabra que se traduce como fe, lo describe como una persuasión interna de quién es el Señor y la obra que le está haciendo. Uno, pero además de esa persuasión que implicaría seguridad y confianza, por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe implica amor. Y cuando yo creo en el Señor, creo al Señor, creo en quién es Él, creo sus palabras, lo amo y por eso le obedezco. Entonces, sí hay una diferencia y a veces el que se cree creyente divaga entre esos dos pensamientos. ¿Quién verdaderamente es mi Dios? Y esa es la pregunta. ¿Quién verdaderamente es mi Dios? ¿A quién verdaderamente le rindo culto? ¿En quién verdaderamente es que yo estoy confiando? ¿Quién realmente es mi refugio? Escúchenme, ¿quién es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y cuando yo determino que el Señor es mi prioridad, todo lo demás se subordina. Aquí me acaban de mandar el dato, Santiago 2:19, ¿sí? Todo se subordina a que Él es mi prioridad, que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces yo no voy a estar divagando, sino que todo lo subordino al Señor. Mi trabajo lo subordino al Señor. Este proyecto lo subordino al Señor. Y todo lo que me lleve a anteponer al Señor como el asunto preferente de mi vida, yo voy a discernir y lo voy a desechar, lo voy a dejar al lado. Son tantas cosas. Mira, hay tantas cosas que aparentemente son bendiciones, pero me terminan apartando del corazón del Señor, de mi llamado. Todos tenemos un llamado diferente y particular, pero todos tenemos una marca que el Señor puso sobre nosotros y esa marca nos demanda a nosotros unas acciones, ¿sí?
unas conductas, sin duda alguna. Entonces, la primera confrontación que tiene Elías es, bueno, defínanse, hermano. El que usted considere que en verdad es su Dios, váyase detrás de él, pero dejen de jugar. Si su Dios es tal cosa, hágale, hermano, pero dejen de jugar con el Señor, que con el Señor no se juega. Para resumirles lo que sigue, porque quería centrarme en esta idea. Luego viene el desafío y es un sacrificio. Y dice Elías, el Dios que responda con fuego, este es el Señor. Entonces, primero confronta al pueblo personalmente en su idea y luego confronta a los profetas en, bueno, si su Dios es tan poderosa que descienda fuego y, y, y consuma los holocaustos. Hay algo muy interesante porque los profetas de Baal clamaron muchas horas, dice que se cortaban de los clamores. Elías se burla de ellos, les dice, se les durmió Baal, tal vez no los escucha, ellos gritan y nada pasó. Elías levanta un altar con 12 piedras, el significado de las 12 tribus, zanja el entorno del altar y le coloca agua para darle dramatismo y como mostrar un poco más el poder. Ahora quiero aclarar algo cortico que lo veremos seguramente mañana. Cuando Elías llega aquí a esta escena, Elías ya había estado con el Señor. O sea, Elías no vino aquí a pedirle al Señor, Señor, que caiga el fuego, Señor, respáldame. No, Elías ya estaba completamente convencido de lo que venía porque él ya había estado con el Señor. Un detalle no menor en la vida de Elías que se repite en Eliseo, su discípulo. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Esto no es una frase menor ni de Elías que la toma su discípulo Eliseo. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y es una frase que Elías dice de manera deliberadamente que es una confrontación contra el rey Acab, porque esa postura de quien, o sea, en cuya presencia estoy es, estoy de pie delante de él como un siervo. Elías está declarando que él no le sirve a Caf, que él no le sirve a los reyes, que él no es siervo ni del jefe, ni de la empresa, ni del marido, ni de la mujer, ni de los hijos, ni de las deudas, ni de nada. Él está es delante del rey de reyes, señor de señores, el soberano. Eso es lo que está declarando, que mi rey, mi Dios, mi autoridad, mi soberano es el Señor, ninguna otra cosa. Esa frase, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es que yo estoy firme como siervo ante Él y yo no me hablando delante de cualquiera. O sea, eso es ya estarla confrontando. Cuando Elías entonces desafía a los profetas, hace el altar, zanja el altar, lo llena de agua y hace una oración muy puntual que se las quiero leer para que oremos. Y dice, en el versículo 36, si me pueden acompañar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces, ¿saben cuánto se demoró la respuesta del Señor? Nada. Dice, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Pero primero Elías había confrontado su pensamiento, su corazón, y luego vino la acción. La oración de Elías es muy contundente. Elías no está buscando su gloria, está diciendo, Señor, tú, tu gloria, tú eres el único Dios todopoderoso, verdadero, y tú eres el que ha de demostrar que no hay Dios fuera de ti. Ni siquiera hay una canción muy, muy vieja que decía, no hay Dios tan grande como tú. No, ni siquiera podríamos decir eso. Es que no hay Dios fuera del Señor. Y que con todo esto, mm, amigos y familia, eh, que hemos vivido en estos últimos días, ¿qué más esperamos? Pues para levantar la mirada de nuevo, pues, dejar de estar como inclinados, humillados ante las circunstancias, para volver el corazón genuinamente al Señor.
Dejemos de claudicar en dos pensamientos. En una traducción literal que aquí tome nota, dice, ¿hasta cuándo cojearemos entre lealtades divididas? Un feligrés implica fidelidad y fiel es el que está delante del Señor, obedece lo que los principios nos enseñan, pase lo que pase. Eso es fidelidad, en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras. Vamos a orar y que el Señor hable a nuestro corazón y que cada uno tome la decisión sabia de dejar de claudicar en dos pensamientos, de dejar de moverse entre el Dios que le convenga y en verdad pedirle al Señor que Él sea nuestro único Dios y Redentor. Cierre sus ojos, le invito a que le dé gracias al Señor por este día y con humildad pidámosle que bendiga esta nueva semana que estamos comenzando, este fin de mes. Señor, yo te pido que mi corazón se conmueva ante tu palabra, que tu palabra no pase y no sea indiferente a mi mente, a mi corazón. Te pido, Todopoderoso, que me permitas de tu mano emprender este día, Señor, y caminar todos los días de esta semana de tu mano. Por favor, inclina mi corazón hacia ti, examínalo. Y si en mi corazón hallas que yo me muevo en dos pensamientos, que yo cojeo y me muevo de un lado a otro en que tú eres Dios cuando me convienen algunas cosas, pero tengo un plan B, un plan C, un plan D, Señor. Tú has de ser el plan A, mi prioridad en todas las cosas. Perdóname, Señor, de todo corazón, perdóname por cada pensamiento, acción y cosa que emprendo, que sé, es que lo sé, que no conté contigo. Lo hice por mis gustos, lo hice por mis pasiones, lo hice por mis necesidades, pero no tuve la humildad y el temor de pedirte que me mostraras si era el camino que debía emprender. Perdóname porque yo mismo me he trazado caminos, metas, objetivos y propósitos que están lejos de los tuyos. Y lo sé, porque cada uno puede identificar cómo su corazón se aparta y se enfría cuando se aleja de la luz, cuando su corazón se enfría y se puede hasta morir espiritualmente por apartarse de la fuente de agua viva. Pero en ti hay misericordia, Señor, y la confrontación de Elías no fue solo para juicio y condenación, fue para salvación y redención. Sálvame de mí mismo, redímeme de mí mismo, Señor, y veas que mi corazón vuelva a ti, por favor, y que en mí tú seas el asunto preferente en todo, Señor, en todos los escenarios, en todos los roles que yo desempeño. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice estas personas. Acompáñanos de nuevo hoy a levantar nuestros 7 altares y poder clamar por tu Espíritu, que es la única manera posible de serte agradables y de vivir en victoria y en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acuérdense que tenemos nuestros tiempos de altares para que nos estemos conectando durante todo el día. Mañana nos escuchamos de nuevo en este tiempo devocional. Que el Señor les bendiga.